tercer seminario departamental. Y pues bueno, a nombre de la directora, la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios del semestre septiembre 2020, enero 2021. En esta ocasión, como ya se los comenté al inicio, el seminario le corresponde al Laboratorio de Biotecnología Animal y será presentado por la maestra en Ciencias, Diana Alejandra Vela Vázquez. El título de su seminario es Estudio Nutrigenómico del consumo de carne de res en el metabolismo lipídico de adultos del noreste de México. Bueno, pues iniciamos. Bienvenida, maestra Diana. Hola, muy buenos días. Como ya mencionó el maestro Omar, mi nombre es Diana Alejandra Vela Vázquez y el día de hoy les quiero presentar el seminario departamental a nombre del Laboratorio de Biotecnología Animal. Mi título del tema se llama Efecto nutrigenómico del consumo de carne de res en el metabolismo lipídico de adultos del noreste de México. Bueno, para empezar, las sustancias químicas que componen a un alimento se dividen en macro y micronutrientes. El aire junto con los alimentos son los únicos factores ambientales que entran a nuestro organismo y tienen un efecto en él. Sin embargo, los efectos a nivel molecular, en especial la expresión génica, apenas comienzan a ser estudiados. La regulación de la expresión génica por los macro y los micronutrientes ocurren en diferentes niveles. En el caso de los micronutrientes, estos actúan como una señal de reconocimiento que activa o inactiva factores importantes en la transcripción, dando como resultado un aumento o disminución en el número de proteínas. El conocer las interacciones entre los nutrientes y los genes en la transcripción génica, los niveles de proteínas y los metabolitos, dará como resultado la identificación de nuevos marcadores biológicos que ayudarán a la identificación de las primeras etapas de la enfermedad, así como la definición molecular de saludable, los cuales pudieran ser detectados en los fluidos corporales y reflejarían un pequeño cambio en los perfiles de expresión génica o de las proteínas. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta la nutrigenómica es la identificación del potencial de los nutrientes o una mejor combinación de ellos, y asimismo, para que la aplicación de la nutrigenómica pueda realizarse a gran escala, pues es necesario de la estandarización, la validación de los genes y estudios poblacionales. La genómica nutricional nace gracias a la importancia de conocer las interacciones entre el genoma humano y la respuesta a estímulos ambientales como la alimentación. Esta se define como una ciencia de interacciones bidireccionales entre genes y nutrientes y se divide en dos enfoques diferentes, pero ambos complementarios: la nutrigenética y la nutrigenómica. En el caso de la nutrigenética, esta se encarga del estudio de la respuesta de los nutrientes de un ser humano de acuerdo a su composición genética, mientras que la nutrigenómica estudia el efecto que tienen los nutrientes en la regulación de la expresión de los genes. Su aplicación ayudará a identificar los componentes bioactivos de los alimentos para el diseño de dietas personalizadas con el objetivo de prevenir y controlar enfermedades, lo cual es un área con gran potencial, ya no solo por los cambios que pueden producir en el futuro, sino por el desarrollo de alimentos funcionales. Gracias al estudio de los efectos en la salud por el consumo de la grasa en la dieta, se ha demostrado que las grasas son el macronutriente que tiene mayor efecto en el metabolismo lipídico, lo cual puede ser explicado por la capacidad de los ácidos grasos en la regulación de la transcripción de los genes, lo cual puede ocurrir de manera directa e indirecta. Directa al unirse como ligandos a factores de transcripción específicos, controlando de esta manera la actividad del factor de transcripción, y de manera indirecta al regular las diferentes rutas de señalización que controlan la abundancia nuclear de los factores de transcripción. Con esto en mente surge el tema del cual les quiero hablar, respondiendo a mis objetivos 1 y 2, el cual lleva por título Mejoramiento de los parámetros lipídicos en los consumidores de carne de res Wagyu Cross, un ensayo clínico aleatorizado y controlado. El objetivo número 1 es intervenir alimentariamente a un grupo de individuos con una dieta que incluya 2 tipos de carne de res con diferente calidad nutricional basada en el contenido de grasa. Posteriormente, determinar las diferencias en la composición lipídica, especialmente el índice heterogénico,
en los voluntarios sometidos a la intervención. Para empezar, quería mencionarles que la carne de res pues, es considerada una excelente fuente de proteína de alta calidad y de micronutrientes esenciales. Sin embargo, el contenido de ácidos grasos saturados en la carne de res ha sido asociado con el desarrollo de enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares y el incremento en los niveles de colesterol en sangre. Estudios recientes pues se han enfocado en mejorar el perfil lipídico de la carne de res, esto como una estrategia para aumentar el consumo y la aceptación de la misma. Las prácticas de alimentación y el uso de ganado con predisposición genética para depositar ácidos grasos monoinsaturados en el tejido magro y graso, pues han sido propuestos como alternativas para mejorar el valor nutricional de la carne de res. Algunos autores se han enfocado en evaluar el efecto que tiene la composición de los ácidos grasos en la carne de res en la salud de los consumidores. Por ejemplo, Smith y colaboradores, ellos estudiaron el efecto del consumo de dos tipos de carne de res. Una carne enriquecida con ácido graso el ácido oleico proveniente de la raza Wagyu, comparado con la carne de res del tipo comercial. Esto en el perfil lipídico de 10 hombres medianamente hipercolesterolémicos. Ellos consumieron 114 gramos de carne molida 4 veces por semana y 228 gramos de carne de res a manera de corte una vez por semana durante 6 semanas, que fue lo que tuvo duración el ensayo clínico. Las muestras de sangre fueron recolectadas semanalmente y concluyeron que el consumo de ambos tipos de carne presentaron el mismo efecto en las fracciones lipoproteicas, especialmente en el colesterol total, el LDL y el HDL. De manera similar, Adams y colaboradores compararon el efecto del consumo de dos tipos de hamburguesas, una con un alto contenido de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, contra hamburguesas de alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, esto en hombres hipercolesterolémicos. La carne de res o las hamburguesas pues, fueron elaborados mezclando carne de ganado local y de raza Wagyu. Ellos consumieron 114 gramos de carne de res 5 veces por semana en 2 fases. 5 semanas de intervención, 3 semanas de descanso y 5 semanas de intervención. Es importante mencionar que las hamburguesas que presentaban altos contenidos de ácidos grasos monoinsaturados contenían 2 gramos más de ácido oleico en comparación de las otras hamburguesas. Ellos concluyeron que los voluntarios que consumieron las hamburguesas ricas en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans disminuyeron los niveles de lipoproteínas de alta densidad, o sea, el HDL, el cual coloquialmente se conoce como colesterol bueno, porque ayuda a transportar el colesterol de las arterias hacia el hígado para posteriormente ser eliminado del cuerpo. Y también presentaron un incremento en el índice aterogénico, el índice de Castelli número 2, ambos con diferencias significativas entre grupos. Y por último, Gilmore y colaboradores, ellos realizaron una intervención alimentaria evaluando 2 tipos de carne molida de res, una con alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y la otra con bajo contenido de ácidos grasos monoinsaturados, para observar el efecto en las concentraciones del HDL. Esto en 27 hombres normocolesterolémicos. Ellos consumieron 114 gramos de esta carne 5 veces por semana, y la carne de res que contenía mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados proveía 3.2 gramos más de ácido oleico en comparación de la baja en ácidos grasos monoinsaturados. Ellos concluyeron que el consumo de la carne de res alta en ácidos grasos monoinsaturados incrementó de manera significativa las concentraciones de HDL y disminuyó el cociente del índice de Castelli número 2 respecto a sus valores basales. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el total de las concentraciones de triglicéridos, colesterol total y LDL. Como podemos observar, el ganado Wagyu, pues sus beneficios han sido ampliamente documentados. Esto porque la carne Wagyu tiene un alto contenido de grasa, pero una de las características principales por las que se distingue este ganado pues es la deposición de ácidos grasos favorables, entre ellos pues son los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. El ganado Wagyu
ha sido usado como una opción para producir ácidos grasos de alta calidad en la carne, y esta raza ha sido cruzada con diferente ganado local ya adaptado, y su producto pues puede ser encontrado en el mercado como Wagyu Cross. Sin embargo, en México la calidad de la carne pues es muy variable. Esta incluye algunas marcas comerciales dirigidas a su venta a un mercado especializado, y pues usualmente estas carnes provienen de un ganado registrado y sus cruzas. En México, Wagyu Cross es una alternativa de creación reciente y ha creado una nueva oportunidad de mercado. Sin embargo, no hay un fundamento científico de la calidad de esta carne. Bela Vázquez realizó una comparación entre dos sistemas de producción, el especializado y el comercial. Dentro del especializado se incluía el modelo Wagyu Cross, mientras que en el comercial se encontraban ganado de razas cárnicas y cruzas terminales. Efectivamente, ellos encontraron diferencias en términos de calidad, ya que la carne Wagyu Cross tenía una menor concentración de ácidos grasos saturados y una mayor concentración de ácidos grasos monoinsaturados, lo cual le proporcionaba o la catalogaba como una carne con mejor calidad nutricional. Es por ello que la hipótesis de este trabajo es que la carne Wagyu Cross mexicana mantiene un perfil de ácidos grasos que favorece el metabolismo lipídico en comparación de la carne comercial consumida frecuentemente. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar si las diferencias en la composición de ácidos grasos de la carne de res entre Wagyu Cross y comercial afecta el metabolismo lipídico de los consumidores frecuentes de la carne de res, para lo cual se realizó la siguiente metodología para el ensayo clínico. Este estudio fue un ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego fase 4, el cual fue desarrollado siguiendo las directrices del Consort Statement para los ensayos clínicos controlados aleatorizados, y además fue aprobado por el Comité de Bioética de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los voluntarios participantes, y este ensayo clínico fue registrado como NutriRes en el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, lo cual es un requerimiento importante para la publicación de este trabajo. En cuanto al diseño del estudio y los voluntarios, pues todos los voluntarios fueron reclutados en el Centro de Biotecnología Genómica localizado en la ciudad de Reynosa. Este estudio fue un ensayo clínico doble ciego, lo que significa que ni los voluntarios ni los recolectadores de muestras, los investigadores, conocían la asignación de los voluntarios a los grupos de estudio. Los elementos a autorizar fue la asignación de los voluntarios a un grupo de estudio, A para la carne comercial o control y B para la carne Wagyu Cross. En la figura número 1 se muestra el diagrama de flujo del consort con el número de voluntarios que fueron considerados, incluidos, eliminados y analizados durante el presente estudio. En cuanto a los criterios de selección, se tuvo 3 criterios de inclusión: hombres y mujeres de 18 a 45 años con un índice de masa corporal de entre 17 y 45 kilogramos sobre metro cuadrado, todos autodeclarados consumidores frecuentes de la carne de res. Y en criterios de exclusión fue vivir con diabetes tipo 1 o 2, presentar hipertensión, tener alguna enfermedad crónica, ya sea del sistema renal, hepático, cardiovascular, etcétera, o aguda al momento de la inclusión. Alcoholismo, drogadicción, encontrarse en estado de embarazo o lactancia, o bajo un tratamiento médico o consumo de suplementos alimenticios. Además, aquellos voluntarios que fueron considerados no aptos para cumplir con el protocolo fueron excluidos. Durante el ensayo, a los voluntarios se les instruyó a evitar el consumo de la carne de cerdo, pescado, mariscos y otra carne de res que no fuera provista por el ensayo clínico. Durante la intervención alimentaria, se les otorgó a los voluntarios 120 gramos de carne al grupo comercial 3 veces por semana y 120 gramos de carne para el grupo B de carne Wagyu Cross 3 veces por semana durante las 2 semanas que tuvo la duración el ensayo clínico. Todos los voluntarios fueron cuestionados regularmente, ya sea por llamada telefónica o personalmente, esto para verificar su seguimiento a las indicaciones del ensayo. Además, se realizó un registro alimentario para establecer las observaciones basales y alentar a los voluntarios a cumplir con las indicaciones del ensayo.
de consumir únicamente la carne de res que nosotros les otorgábamos y pollo como una fuente de proteína durante las 2 semanas de intervención. Además, este registro incluyó 4 días en el que se incluía un día del fin de semana. El consumo diario alimentario fue analizado por una nutrióloga registrada utilizando el sistema de equivalentes. Además, las comidas fueron preparadas para ambos grupos, fueron preparados por una nutrióloga y cocinando siguiendo las medidas pertinentes de higiene. Es importante mencionar que no se adicionaron grasas animales y vegetales a la comida. Cada comida en general incluyó 120 gramos de carne de res del grupo correspondiente, junto con una ración de cereales y 2 raciones de vegetales. Esta comida fue otorgada a los voluntarios en el área del comedor del Centro de Biotecnología Genómica, verificando el consumo total de la carne provista. En cuanto al procesamiento de la carne, en cuanto a la carne de origen comercial, esta fue comprada en el supermercado más popular elegido para realizar su compra, después de haber aplicado una entrevista a todos los voluntarios del ensayo. Se compraron muestras de tibón de 2 pulgadas y fueron compradas durante 2 fines de semana en 2 horarios diferentes. Esto con el objetivo de incluir diferentes canales. En cuanto a los cortes de T-bone Wagyu Cross, estos fueron proveídos por un productor de carne Wagyu Cross localizado en el estado de Durango, México. Todas las muestras permanecieron congeladas hasta su uso. Sin embargo, pues fue necesario la molienda de los cortes, pasando de T-bone a carne molida. Esto se llevó a cabo para ambos grupos de manera homogénea, de manera aleatoria, asegurando su homogeneidad. Esto en un equipo de molienda mixta. La carne molida pues fue empaquetada en bolsas de plástico propiamente identificadas y permanecieron en cadena de frío hasta su uso. Fue necesario obtener el contenido nutricional de la carne de res, entonces para lo cual se realizó el análisis bromatológico y composición de ácidos grasos, esto utilizando muestras aleatorias de lotes de carne molida, 3 muestras del grupo comercial y 4 muestras de la carne de Wagyu Cross. Y después el promedio fue calculado. En el caso de los análisis bromatológicos, esto incluyó la determinación de cenizas totales, humedad, contenido de grasa, proteína y carbohidratos, y fue realizado por el Laboratorio de Alimentos, Medicamentos y Toxicología. En cuanto a la composición de los ácidos grasos, se realizó una extracción de ácidos grasos siguiendo el método de Folch. La identificación y la cuantificación de los ácidos grasos se logró realizar utilizando una comparación con un estándar de ácidos grasos de 37 ácidos grasos y fue realizado en el Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal. Como medidas de resultado y seguimiento, se obtuvo una muestra venosa después de un ayuno nocturno de 12 horas, esto antes y después de la intervención alimentaria, para el análisis de lípidos plasmídicos. Además, hubo 2 criterios de valoración coprimarios. El primero de ellos, el número de voluntarios que incrementaron sus concentraciones de LDL 1 miligramo sobre decilitro después de la intervención alimentaria, y el cambio a partir de los valores basales en el perfil lipídico de todos los voluntarios, incluyendo pues colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, no HDL y 5 índices aterogénicos. Asimismo, hubo medidas de resultados secundarias, las cuales son el cambio a partir de las mediciones basales, ya sea antropométricas e índices, por ejemplo, el peso corporal, el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. En cuanto al análisis estadístico, debido a que la mayoría de las variables presentaban una distribución no normal, además el pequeño número de muestra de menos de 30 personas por grupo, se realizó un análisis estadístico con pruebas no paramétricas, como es sugerido por Hopkins y colaboradores. Los datos fueron expresados utilizando porcentajes y medias intercuartílicas, mostrando el primero y el tercer cuartil como una medida de dispersión. El cambio a partir de los valores basales fue utilizado para observar las diferencias absolutas entre los periodos de evaluación, es decir, el valor después de la intervención alimentaria menos los valores basales para cada variable para cada voluntario, lo cual es una manera aceptable de medir los resultados en un ensayo clínico. En cuanto al cambio porcentual a partir de los valores basales, o también llamado fraction,
Este fue calculado para obtener el promedio, el error estándar y conocer la proporción del cambio. Sin embargo, es importante mencionar que este fue solamente utilizado con propósitos ilustrativos, ya que no se realizaron comparaciones estadísticas, pues no se recomienda. Además, los valores categóricos fueron comparados utilizando la prueba exacta de Fisher y una prueba de Wilson-Seintracht fue utilizada para comparar dos muestras relacionadas para las comparaciones intragrupales antes y después de la intervención. Un análisis de regresión logística se realizó para medir la tendencia de cambios de los variables en los grupos proporcionando valores de P ajustados por sexo y edad. Además, una regresión logística binaria fue utilizada para detectar las asociaciones entre el incremento de 1 miligramo sobre decilitro de los valores de LDL después de la intervención y el consumo de la carne comercial comparada con el consumo de la carne Wagyu Cross. Todos los datos fueron resumidos como el riesgo relativo con su intervalo de confianza del 95% con valores de P ajustados para sexo y edad. Y por último, el número necesario a tratar con su respectivo intervalo de confianza fue calculado. Los softwares utilizados para el análisis estadístico fue Medcall, SPSS y The Online Calculators. Iniciando pues con los resultados y discusión, lo primero que quiero hablarles es acerca de la calidad de la carne. Como nosotros podemos observar, en cuanto al contenido de carbohidratos, existe una diferencia entre las carnes evaluadas, ya sea que la carne comercial presenta un mayor contenido de carbohidratos y la carne Wagyu Cross un menor. En cuanto al contenido de proteínas, tienen un contenido similar entre ambas carnes. Y en cuanto al contenido de grasa, la carne Wagyu Cross presenta un 87% más de contenido de grasa en comparación de la carne comercial, lo cual nos da la primera diferencia nutricional en cuanto a las carnes evaluadas. Respecto a la composición de los ácidos grasos en ambas carnes, podemos observar que la carne Wagyu Cross presenta una menor concentración de los ácidos grasos saturados y una mayor concentración de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados con respecto a la carne comercial. Sin embargo, aunque la concentración de ácidos grasos saturados sea menor en la carne Wagyu Cross, el consumo absoluto por los voluntarios de este grupo fue mayor. Esto debido a que la carne Wagyu Cross presenta un mayor contenido de grasa en comparación de la carne comercial. Bueno, continuando con los ácidos grasos saturados, el C15 y el C16 presentó una mayor concentración en la carne comercial en comparación de la carne Wagyu Cross, con una diferencia significativa entre grupos. Asimismo, en cuanto al ácido oleico, la carne Wagyu Cross presentó una mayor concentración de este ácido graso en comparación de la carne comercial, con una diferencia significativa. Es importante mencionar que el ácido oleico es uno de los ácidos que se encuentran con mayor concentración en las carnes de res. Y por último, el ácido graso poliinsaturado, el ácido estearidónico, presentó una mayor concentración en la carne Wagyu Cross en comparación de la carne comercial, con una diferencia significativa entre grupos, representando realmente el contenido de ácidos grasos poliinsaturados en ambas carnes. Con lo cual, con estos resultados podemos observar que la carne Wagyu Cross tiene una calidad diferente en términos de contenido de grasa y de composición de ácidos grasos. En cuanto a la intervención alimentaria, 50 voluntarios fueron entrevistados, de los cuales 34 fueron seleccionados para aleatorizar en ambos grupos, quedando 17 y 17 voluntarios en cada uno de los grupos, y 16 voluntarios fueron excluidos debido a que no cumplían con los criterios de inclusión. Es importante mencionar que ambos grupos, 53% de los voluntarios eran hombres y 47% de los voluntarios fueron mujeres, sin diferencias significativas entre grupos. Además, no se encontraron diferencias significativas en edad y en los parámetros antropométricos y bioquímicos basales entre grupos. En cuanto al consumo diario de macronutrientes por los voluntarios durante la intervención alimentaria, se observó que no existía diferencia significativa entre grupos en el consumo de energía total, proteínas, carbohidratos y grasas.
Además, todos los voluntarios consumieron la cantidad recomendada para adultos sanos de los macronutrientes. Es importante mencionar que en el contenido de grasa, durante la intervención, los voluntarios del grupo comercial consumieron 36.6 gramos de grasa y los voluntarios del Wagyu Cross consumieron 37.6 gramos de grasa. Sin embargo, tan solo la carne de Wagyu Cross proporcionó 29.3 gramos de grasa y en el caso de la carne comercial proporcionó 15.71 gramos de grasa. Bueno, para iniciar con la comparación de los perfiles lipídicos entre grupos, al finalizar la intervención se observó que la mayoría de los voluntarios o que los voluntarios del grupo Wagyu Cross presentaban una tendencia para tener parámetros más saludables en la mayoría de las variables analizadas, aunque sin diferencia significativa entre grupos en los valores absolutos. Sin embargo, el cambio a partir de los valores basales en diferentes parámetros lipídicos mostró diferencias significativas entre grupos, lo cual es una manera aceptable de analizar los resultados en los ensayos clínicos con las mediciones basales y post-tratamiento. Asimismo, cuantificando el cambio en cada parámetro con respecto a su valor basal, pues nos permitió detectar pequeños aumentos o reducciones en diferentes parámetros evaluados, los cuales fueron constantes en los individuos entre el mismo grupo. Desde el punto de vista dietético, el sustituir el consumo de la carne de res con proteínas de origen vegetal de alta calidad es la mejor manera para producir cambios favorables en el perfil lipídico y las lipoproteínas. Sin embargo, esto no es una opción para la mayoría de la población que gusta del consumo de carne de res, ya sea por accesibilidad o por preferencias de consumo. Estudios previos pues han concluido que el consumo de diferentes tipos de carne, ya sea de res, pollo o cerdo, no genera diferencias significativas en los perfiles lipídicos. Sin embargo, pues sí se ha demostrado que los consumidores de estas proteínas de origen animal sí tienen mayores concentraciones de colesterol total, HDL y LDL en comparación de las personas que siguen una dieta vegetariana u ovo-lacto-vegetariana. Aunque la mayoría de los estudios pues reporte que no existe diferencias en el perfil lipídico al consumir diferentes tipos de carne, pues Adams y colaboradores sí demostraron que existen diferencias en el perfil lipídico al consumir dos tipos de carne de res, al variar la composición de ácidos grasos. Estos autores concluyeron que el consumo de carne de res enriquecido con ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans disminuye las concentraciones del HDL, como ya les mencioné, el colesterol bueno, como colegialmente se le dice, y el incremento del índice heterogénico del Castelli Index, el índice de Castelli número 2. En cuanto al consumo de la carne enriquecida con ácidos grasos monoinsaturados, incrementó las concentraciones de HDL y disminuyó el índice de Castelli número 2. En nuestro estudio se concluyó que el consumo de dos tipos de carne de res con diferente composición de ácidos grasos tiene una influencia en el perfil lipídico. En el caso del grupo Wagyu Cross, este presentó una disminución en las concentraciones de colesterol total, LDL y no HDL, así como una disminución en 5 índices heterogénicos, el índice de Castelli número 1, número 2, triglicéridos entre HDL, el índice heterogénico y el índice de lipoproteínas combinadas. En el caso de los voluntarios del grupo comercial, estos mostraron un incremento en todos estos valores y una disminución en las concentraciones de HDL y del índice de lipoproteínas combinadas. Además, se observaron diferencias significativas intergrupales en las mediciones antropométricas y bioquímicas después de la intervención en ambos grupos, pero mayormente en el grupo Wagyu Cross. Iniciando con la comparación de los perfiles lipídicos, antes y después de la intervención alimentaria, iniciaremos con las lipoproteínas de baja densidad, el LDL o también llamado colesterol malo, pues es el que se queda en las arterias impidiendo el paso de las lipoproteínas en la luz arterial. Nosotros podemos observar que los consumidores de la carne Wagyu Cross presentaron una disminución significativa entre los valores basales y final al terminar la intervención alimentaria, mientras que los voluntarios del grupo comercial aumentaron dichas concentraciones con diferencias significativas entre ambos grupos. Se ha reportado
que el aumento de 1 miligramo sobre decilitro en las concentraciones de LDL aumenta el riesgo cardiovascular un 2 y un 3%. Es por ello que los voluntarios fueron dicotomizados dependiendo en si elevaban o no la concentración de LDL después de la intervención. En la tabla 8 se muestra el porcentaje de voluntarios que aumentaron sus concentraciones de LDL 1 miligramo sobre decilitro o más. Podemos observar que los voluntarios del grupo Wayuu Cross, ellos aumentaron, ellos disminuyeron el riesgo de aumentar 1 miligramo sobre decilitro más un 91%. Asimismo, el número necesario a tratar o el número necesario a consumir carne Wayuu Cross para prevenir el aumento de 1 miligramo sobre decilitro es de 2.42. Con esto nosotros podemos inferir que durante el ensayo clínico los voluntarios del grupo Wayuu Cross presentaron un riesgo cardiovascular menor. Asimismo, el consumo de ácidos grasos saturados no ha sido recomendado debido a la relación que se ha observado con el aumento de las concentraciones de LDL y de colesterol total. Sin embargo, Mika y Mosafarayan concluyeron que el reemplazo de 1% de carbohidratos con 1% de ácidos grasos saturados aumenta las concentraciones de LDL y de HDL. Sin embargo, no se presentó un efecto significativo en el índice aterogénico, el índice de Castelli número 1. Además, la tecnología de alimentos ha promovido el consumo ha promovido la elaboración de alimentos enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados, el ácido oleico o una combinación de ambos. Esto con el propósito de disminuir el consumo de ácidos grasos saturados y promover el consumo de dichos ácidos con el objetivo de obtener sus beneficios, los cuales es la disminución del colesterol total, el LDL, los triglicéridos y aumentar las concentraciones de HDL. En este ensayo, nosotros obtuvimos evidencia de que el consumo de carne de res con mayores concentraciones de ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico y el ácido estearidónico, que es un ácido graso poliinsaturado, tiene efectos en el perfil lipídico. Se ha reportado que el efecto negativo del consumo de los ácidos grasos saturados puede ser modulado por el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. En este caso, la carne Wayuu Cross pues presenta una concentración mayor de 6 gramos en el contenido de ácido oleico en comparación de la carne comercial y además un gramo más de ácidos grasos poliinsaturados en comparación de la carne comercial, pues lo cual podemos observar que efectivamente pues sí tiene un efecto el consumo de dichos ácidos grasos en la modulación del efecto de los ácidos grasos saturados. Por otra parte, Alman Ferinelli reemplazó el consumo de ácidos grasos saturados con ácidos grasos monoinsaturados y evaluó los cambios inducidos por la dieta en las apolipoproteínas, en el colesterol total y los triglicéridos. Ellos consumían una dieta rica en ácidos grasos saturados y ácidos grasos monoinsaturados. En este grupo se utilizó el aceite de girasol rico en ácido oleico como una fuente del ácido graso monoinsaturado. Ambas dietas fueron consumidas por un periodo de 5 semanas y encontraron que los voluntarios que consumieron la dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados disminuyeron las concentraciones de colesterol total, LDL y de triglicéridos. Con lo cual, nosotros en nuestro estudio, los voluntarios del grupo Wayuu Cross, ellos mostraron una disminución en estas concentraciones comparado con los voluntarios del grupo comercial, en donde incrementaron. Con esto, el consumo del ácido oleico podemos observar que ofrece beneficios en el perfil lipídico y comprueba que la calidad de la carne que es consumida pues juega un papel importante en la selección de la carne y en los beneficios de la salud que podemos obtener de ella. Asimismo, el incrementar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados ha demostrado que tiene efectos benéficos en el índice omega 3, el cual es obtenido al sumar las concentraciones de EPA y DHA en las membranas de los eritrocitos. El índice omega 3 se correlaciona con el riesgo de una variedad de criterios de valoración para las enfermedades cardiovasculares. En el caso de Harris, ellos reportaron el impacto de suplementar con ácido alfa-linoleico, ácido estearidónico y ácido
eicosapentaenoico en los cambios inducidos en el índice omega 3. Como resultado, se encontraron que el ácido estearidónico y el EPA fueron más efectivos que el alfa-linoleico, el cual no presentó un efecto. En nuestro estudio encontramos que en la carne Wagyu Cross tiene una mayor cantidad del 0.84% de ácido estearidónico en comparación con la carne comercial. Sin embargo, son pocos los ensayos clínicos que se han realizado y que estudian o miden el efecto del consumo de ácido estearidónico y los cambios en los perfiles lipídicos. Sí se han hecho en voluntarios hipertrigliceridémicos y sujetos normolipidémicos. En el caso de Suret y colaboradores, ellos reportaron que cuando sujetos hipertrigliceridémicos consumieron una dosis de 1.88 de ácido estearidónico, los niveles de triglicéridos en plasma disminuyeron significativamente un 22%. Sin embargo, este estudio no contaba con un grupo control, haciendo difícil interpretar los resultados de dicho estudio. Por otra parte, Harris y colaboradores evaluaron en sujetos normolipidémicos el consumo de ácido estearidónico y encontraron que no se encontraron cambios significativos en el perfil lipídico. Además, el enriquecimiento del tejido con EPA es aproximadamente 9 veces menor con el ácido estearidónico y para detectar los efectos benéficos en la salud, pues una dosis de 9 gramos sobre decilitro de ácido, al día, de ácido estearidónico puede ser requerida. Además, se necesitan ensayos clínicos con dosis adecuadas y un diseño correcto para observar los beneficios del consumo de ácido estearidónico en humanos. Continuando con las comparaciones de los perfiles lipídicos, proseguimos con el HDL. El HDL nosotros observamos que en los voluntarios de Wagyu Cross aumentó ligeramente sus concentraciones al terminar la intervención, mientras que en el caso de los voluntarios del grupo comercial, estas concentraciones disminuyeron al final de la intervención. Sin embargo, no se presentaron diferencias significativas entre grupos. Se ha reportado que, por ejemplo, observamos que es una disminución de 2 miligramos sobre decilitro la que presentó el grupo comercial y se ha reportado que la disminución de 1 miligramo sobre decilitro en las concentraciones del HDL incrementan el riesgo cardiovascular de un 3 al 4% y se correlaciona con los componentes del síndrome metabólico. Además, el disminuir las concentraciones de HDL y aumentar las concentraciones de LDL y los índices heterogénicos pues tienen un impacto negativo en el estado de salud, en especial en el sistema cardiovascular. Adams y colaboradores observan que el consumo de carne enriquecida con ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans disminuyen las concentraciones de HDL. Aunque el consumo de estos ácidos grasos saturados fue mayor en los voluntarios del grupo Wagyu Cross, pues la reducción de las concentraciones de HDL fue de 1.7 miligramos por sobre decilitro menor, comparado con la reducción que presentaron los voluntarios del grupo comercial. Asimismo, pues es importante mencionar que los ensayos clínicos han demostrado que el consumo de una carne de res rica en ácido oleico incrementa o no tiene ningún efecto negativo en las concentraciones de HDL. Por último, continuamos con el no HDL, el cual es el colesterol presente en las lipoproteínas aterogénicas. Se calcula restando el colesterol total menos el HDL y es considerado como el principal predictor de eventos cardiovasculares e infartos. Asimismo, la Sociedad Internacional de Aterosclerosis ha señalado al no HDL como una diana terapéutica, ya que es la principal forma de colesterol aterogénico. Nosotros observamos que en los voluntarios del grupo Wagyu Cross, al terminar la intervención alimentaria, ellos disminuyeron sus concentraciones de manera significativa, mientras que los voluntarios del grupo comercial tuvieron un aumento en este parámetro, con diferencia significativa entre ambos grupos. Dada la importancia de disminuir las concentraciones de LDL y no HDL en orden para prevenir los eventos cardiovasculares, la morbilidad y la mortalidad, este estudio aprueba o soporta el consumo de la carne Wagyu Cross como una opción saludable para el consumo de la carne de res. Además, el reemplazo dietético de los ácidos grasos saturados
con ácido oleico y ácidos grasos poliinsaturados, se ha observado que tienen un efecto reductor en el colesterol y por ende el riesgo cardiovascular. En este estudio, los voluntarios que consumieron la carne Wagyu Cross presentaron un consumo mayor de ácido oleico de 6 gramos más en comparación de la carne comercial y 1 gramo más de estos ácidos grasos poliinsaturados, lo cual prueba la importancia del consumo de estos tipos de ácidos grasos. Por último, uno de los hallazgos más relevantes de este ensayo fue que el consumo de la carne Wagyu Cross mejora el índice de 3 índices heterogénicos, los cuales son el índice de Castelli número 1, el número 2 y el non-HDL entre HDL, los cuales disminuyeron estos índices heterogénicos en el grupo Wagyu Cross, mientras que en el grupo comercial aumentaron estos dichos cocientes, con diferencias significativas entre grupos. Se ha reportado que el índice de Castelli número 1 y número 2 han sido propuestos como mejores predictores que los parámetros de riesgo individuales. Asimismo, el índice heterogénico y el índice de lipoproteínas combinadas se ha reportado como un mejor predictor de la enfermedad coronaria. Es por ello que la composición de los ácidos grasos en la carne pues es un punto clave para reorientar las estrategias de la cría de ganado como un esfuerzo para promover el consumo de la carne de res como una fuente de proteína saludable. A continuación les muestro el resto de los parámetros evaluados en esta intervención alimentaria, pero como pueden ver, sin diferencias significativas entre grupos. Bueno, por último, las conclusiones de este trabajo es que los voluntarios del grupo Wagyu Cross consumieron una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, una mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, con un mayor contenido de ácido oleico y estearidónico, en comparación con los voluntarios del grupo comercial. Este ensayo clínico pues, nos permitió limitar los factores de inferencia para comparar el efecto del consumo de la carne comercial y de la carne Wagyu Cross. Y se observó que el consumo de la carne Wagyu Cross generó un cambio benéfico en el perfil lipídico comparado con el consumo de la carne comercial. Los voluntarios del grupo Wagyu Cross tuvieron una disminución significativa en las concentraciones de colesterol total, LDL, no HDL y el cociente de 3 índices heterogénicos, comparado con las concentraciones obtenidas en el grupo comercial. Este es el primer ensayo clínico controlado aleatorio que compara los cambios en el perfil lipídico al consumir 2 tipos de carne de res en México. Sin embargo, pues el número reducido de voluntarios y el breve periodo de seguimiento pues son limitaciones de este estudio y estudios futuros confirmarán los hallazgos y ampliarán el conocimiento de este tema, ya que es importante para apoyar las estrategias de cría destinadas a obtener una carne con alta calidad nutricional. Y de mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, maestra Diana. Pasamos a la sesión de preguntas. Recuerden, está el chat, si no pueden activar su micrófono. Y si pueden hacerlo, solo es cuestión de que levanten la manita para mantener el orden. Ok. Nos preguntan por el chat, Luis Palestino. ¿No afecta que el error estándar sea muy grande en los grupos? Nosotros no utilizamos error estándar, utilizamos las medias intercuartílicas con el índice, con los cocientes, ¿cómo dice? Los cocientes intercuartílicos, y lo que representa este cociente intercuartílico es que el 95% de estos resultados, el valor real se encuentra en el 95% de este intercuartílico.
Ok, el doctor Miguel Reyes tiene dos Ujú. preguntas. Una es, ¿qué otras carnes son parecidas o sustituyen a esta carne Wagyu? Y si no fuera el caso, ¿qué tan caro sería la reducción de colesterol malo al consumir Wagyu respecto a otras opciones más baratas? Finaliza, sobre todo en México, donde la población señala no tener acceso a productos de alto costo. Bueno, la carne Wagyu Cross, ¿qué otras carnes son parecidas o sustituyen a esta carne Wagyu Cross? Bueno, primero quisiera resaltar el hecho de que la carne Wagyu Cross tiene, la carne Wagyu en general, una carne A5, que es la que se considera como de mayor calidad en Japón, de acuerdo a su clasificación. Esta tiene un contenido de ácido oleico de 16 gramos. En el caso de la carne Wagyu Cross, en 100 gramos, pues presenta 11 gramos, lo cual hay una diferencia de solamente 6 gramos de ácido oleico, lo cual pues yo considero que es muy bueno. En caso de la carne comercial, sí tiene como menos de 10 gramos de ácido oleico. Bueno, el caso de la pregunta es, dice, ¿cuáles carnes sustituyen a la carne Wagyu? Pues podría ser una carne comercial, como lo vimos en algunos de los artículos de Estados Unidos, que se enriquezca con este contenido de ácido oleico. ¿Cómo vamos a poder saber? Pues ya yendo a su contenido nutricional y observar que pues la carne efectivamente tenga un mayor contenido de ácido oleico. Yo creo que, pues, o sea, si hacemos la comparación, pues que tenga al menos como unos 11 gramos de este ácido oleico, pero pues ya se sería de ver bien en la etiqueta nutricional y qué es lo que tiene su contenido nutricional, observando bien el contenido de ácido oleico. Ahora dice, ¿qué tan caro sería la reducción del colesterol malo al consumir Wagyu? ¿Qué tan caro sería la reducción del colesterol malo al consumir Wagyu Cross? Bueno, aquí algo que también es muy importante es que no sé si estoy entendiendo bien su pregunta, pero por ejemplo, en una dieta normal de 2000 calorías, es de acuerdo con las guías nutricionales, se recomienda que el consumo de ácidos grasos saturados, que son los que se reportan que tienen un efecto negativo en las concentraciones de LDL, se recomienda que el menos del 10% de la energía provenga de los ácidos grasos saturados. En el caso, en el caso de nosotros, si tomemos una dieta de 2000 calorías, que es como por ejemplo la más estándar, menos del 10, el 10% son un total de 22 gramos provenientes de ácidos grasos saturados. En el caso de la carne Wagyu Cross, esta proveía un total de 13 gramos más o menos de ácidos grasos saturados. La carne comercial proveía menos de esta cantidad. Por lo tanto, pues aunque uno consuma una carne con un alto marmoleo, con un alto marmoleo, pues no llega a las mismas cantidades no sobrepasa las cantidades sugeridas para prevenir estos efectos negativos en las concentraciones de LDL. Entonces, pues aquí la clave, como siempre se ha dicho, es en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio de los consumos, porque pues igual, o sea, la carne de res yo apoyo el consumo de la carne de res en general, es un buen alimento, pero pues todo debemos de tener un equilibrio porque en cuestiones del consumo, ¿no? Cuidar nuestras raciones y todo para poder llevar una alimentación buena. Entonces, pues en general yo diría que es más que nada tener el cuidado en las cantidades y seguir como decir, pues las recomendaciones nutricionales pertinentes para no tener estos excesos. Mm. Gracias, maestra. Eric Cruz pregunta, ¿cuáles genes humanos vas a considerar para establecer una relación entre el consumo de carne de res y la constitución genética de las personas? Gracias. Bueno, nosotros lo que vamos a utilizar son genes que ya han sido reportados que tienen un efecto en el metabolismo lipídico. Estos genes, yo voy a utilizar 11 genes. Voy a utilizar el FAM113 beta, el SCARP1, el lactamasa beta, SNX13,
hay uno que se llama GLAB, Erlin 2, Insight 2, y así. Ahorita no me acuerdo del resto, pero en total son 11. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, agradecemos a la maestra Diana. Terminamos el seminario y, bueno, podemos continuar con nuestras actividades. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Muchas gracias a a todos por ustedes. asistir. Tengan buena tarde. Igualmente. Bye. Hasta luego. Gracias,